Amables televidentes, Santiago Fals Castillo es un académico, músico, profesor de música que vive desde hace años en la República Dominicana. Un experimentador, investigador, hombre que ha vivido y vive para la música, oriundo de esa Cuba de músicos, de hombres, de cultura. Ha hecho toda una carrera modesta en lo que es el arte musical. Santiago Fals Castillo está en la República Dominicana dedicado a difundir su arte y al mismo tiempo a enseñar, que es su labor cada día. Hoy lo traemos aquí en Página Abierta con el Arte para conversar sobre algunos tópicos importantes en base al tema música y cultura en el Caribe. Bienvenido, don Santiago, a su programa. Bienvenido, don Santiago. Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la cultura, Página Abierta con la música, que es su pasión. Antes que nada, usted se le conoce mucho en el mundo de la pedagogía musical. En la República Dominicana, usted es profesor en el Conservatorio Nacional de Música, profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En fin, usted ha trabajado la educación musical. Ahora, nosotros queremos, para los amables televidentes, que usted nos diga quién es Santiago Fals Castillo. Es la primera pregunta. Puede contestarla o puede negarse. Yo fui un niño que comencé mis estudios con piano, pero en aquella época era muy caro el instrumento. Y entonces sucedió que hice los primeros 2 años de piano, pero me costaba muy caro a mis padres. Y un día mi padre se presentó con una trompeta, y ella tenía 9 años, y me dijo, mira, esto es lo que mejor tú vas a poder hacer. Porque ahora tú coges la trompeta y entonces con lo que tú ganas como músico pudieras estudiar la carrera de medicina. O sea, ya él preveía que yo fuera médico. Sí. Era lógico, en aquella época se pensaba médico, abogado. O ingeniero. Y entonces liberal. yo tomé aquello con mucho amor. Un profesor fue a la casa, porque en aquella época había muchos, recordemos que fue la guerra revolucionaria, vivíamos cerca del cuartel, entonces mis padres preferían que yo no saliera con la trompeta. Y el maestro iba a darme clase. Ya a los 16 años, yo me desenvolvía con el instrumento. Y un día fue un grupo campesino a buscarme para trabajar en un batey. Y mi madre llorosa le dijo a mi padre que eso era una locura. Campo abierto, batey incluso de haitianos y gente muy humilde. Y arranqué para allá, mi padre dice, no, tiene que aprender a luchar con la vida. Sí. Bueno, pues pasé una noche grata porque a esa noche, un 24 de diciembre, ¿Qué día? a las 12 de la noche me trajeron un plato de ñame con bacalao. Sí, Y recuerdo que las tandas las dormía en saco de café. sí. Y al 31 de diciembre me fueron a buscar otra vez. Cuando yo me vi con aquel dinero, yo dije, oh, yo soy rico. Pero eso fue una noche de verano, días nada más. Me fueron a buscar después en orquestas populares, tuve 10 años en música popular. Y entonces en el año 61 pasé un curso de dirección coral con 2 profesores brillantes, el doctor Electo Silva, gran profesor, él estudió en la Sorbona de París, él estudió psicología y asombrosamente se dedicó a la música. Y fue una figura brillante, fue la figura cimera, es la figura cimera del canto coral en Cuba. Entonces estudié con él me transmitió sus conocimientos. Sorprendentemente, a los 4 años estaba invitado a dirigir alternando la Sinfónica de mi provincia con un profesor argentino, joven. En ese interín dirigí un coro obrero masivo, tenía 500 cantores, se usaban los desfiles del 1 de mayo. Eso para mí fue una experiencia extraordinaria. Después seguí trabajando, empecé a trabajar en el conservatorio, profesor de trompeta. En el año 73 me nombraron director oficial de la Orquesta Sinfónica, estuve hasta el 77. En el 77 pasé al coro madrigalista, un coro de los 3 coros destacados del país. Este año cumplió 60 años, 50 años de su fundación.
fue organizado por otro gran profesor que yo tuve de composición, Miguel García, brillante profesor, ex decano de la Facultad de Ciencias Musicales de la Universidad de Oriente. Y entonces, después hice estudios en Rusia, en el Conservatorio de Leningrado, en dirección coral. Después estudié en seminarios de filosofía y economía y me gradué de licenciado en Historia en la Universidad de Oriente. En el año 92 me radiqué aquí en República Dominicana con mi familia y realmente la experiencia dominicana ha sido para mí grandiosa en muchos aspectos. Por el cultivo de amigos, por la interacción que he tenido con muchos jóvenes y muchas hipótesis que yo tenía metodológicas de la enseñanza de alguna disciplina como orquestación, armonía, composición, las pude desarrollar en la universidad dentro de un plan de clase establecido. Me ayudó mucho y logré algo, sobre todo fundamentalmente una muy diáfana amistad tanto con ustedes como con los muchachos. Y aquí estoy. Recientemente terminé en el País Vasco el nivel de doctora en filosofía para un mundo global, que creo ya que por los achaques, el peso de la vida, ya sería la última etapa. Pero en este momento pude entrar a cuestionarme una serie de aspectos de carácter historiográfico que constituyen mi tesis de grado y que voy a hablar un poco de ello, porque en la introducción planteo que no obstante los grandes aportes que todos los historiadores han brindado, en el caso de la musicología, existen algunos pequeños momentos en que por diversas razones se ha dejado el mundo de la ciencia y de la investigación sociológica y sociales así, se han dejado de mano, pero que estos elementos al estudiarlos nos damos cuenta que son de alta significación en todo el proceso, no de la música cubana, de la música caribeña, porque la misma historia es común desde el punto de vista socioeconómico, político. Hay un momento incluso que yo me tengo que parar, porque estoy usando los historiadores dominicanos, estoy estudiando los historiadores cubanos, los historiadores españoles, y hago cita, referencia, porque es difícil, sobre todo el problema de los aborígenes, por ejemplo. Ya después, a partir de la independencia, nosotros, a partir de nuestra identidad, vamos tomando una definición de nación cada uno con rasgos muy típicos. Pero esos primeros años en que todos estamos muy interaccionados, es importante verlo como un todo. Profesor Fals, dos cosas. Lo primero es que este es el programa de hoy es diferente, Odalís. Claro. Es inusual, es muy particular porque está dedicado a la música. La música no suele ser nuestra invitada. El tema dominante de nuestro programa, que carga mucho hacia las artes visuales, otras expresiones artísticas, sin desmedro, por supuesto, las artes musicales o cinematográficas o teatrales. Y lo segundo es que nos sentimos muy complacidos de tenerlo usted con nosotros. Y este es un programa especial, Odalís. Claro. Tener una autoridad como usted, un profesor como usted, un académico y un músico entregado, de ese discipulado, de ese apostolado, de la enseñanza y de la pedagogía. Y sobre todo, crítica y creativa, como lo es usted. Correcto. Nos sentimos altamente complacidos por todo. Muchas gracias. Así que esperamos aprender mucho, o nosotros, mire, de él. Recuerdo que cuando yo le conocí, usted estaba haciendo unas experiencias musicales entre la coral caribeña y la coral cristiana. Esa música catacumbal en el Caribe y en la Edad Media, a mí me produjo realmente una impresión, porque como ese mundo siempre me ha atraído, ver rasgos de ese tipo de música en el Caribe, yo que no soy músico, pero que gusto de la música. Recuerdo que usted estaba hablándome de unos experimentos de coros, rituales, parecían a los coros gregorianos, pero indudablemente no gregorianos, sino caribeños. Claro. Y a mí me gustó eso y recuerdo que desde ahí empecé a conversar con usted, con su hija, que también es una historiadora del arte, en fin. Usted después pasó a hacer en la maestría y allí le conocí más, cuando usted hizo la maestría en metodología, recuerdo.
porque usted siempre ha estado ligado a lo académico, aunque músico, pero siempre ha seguido la academia, la historia, porque lo estudió y todo eso. Pero recuerdo que usted tenía allí una experiencia y usted allá en su piano, en su órgano, recuerdo que usted experimentaba eso. Y usted enseñaba y decía, mira, por ejemplo, estos acordes, estos ritmos, esto. Y mezclaba una cosa que yo dije, pero ven acá, ¿por qué usted no hace trabajos aquí en la facultad? Y desde entonces sé que usted no ha parado de hacer actividades, porque hay que decirlo, Fidel, no es porque está aquí el profesor, sino que siendo fechas festivas había en la explanada de la facultad o en el interior de la facultad una actividad dirigida por usted, por coro, canto, arte en general. Recuerdo que una vez alguien me pidió una música para el himno de la facultad y yo le entregué y usted, la música, y usted hizo una interpretación en el Paraninfo, digo Paraninfo no, el teatro de allá de la Facultad de Arte. Recién nosotros lo inauguramos y desde ahí vimos que usted tenía esa perspectiva que ha cultivado hasta ahora, sin detenerse, incluso en los momentos que usted ha tenido que tomar una licencia por razones de salud, cuando vuelve con su instrumento y siempre nos da uno que otro concierto. ¿Cómo se empalma eso en la vida de Santiago Valls? Bueno, el hecho está dado en actividades de mi padre. Mi padre era maestro normalista y profesor de educación física, pero era director de comparsas. La comparsa en Cuba, bueno, se habla comparsa que es la que tiene la orquesta de big band, saxofones, pero hay una comparsa que es más compleja, sobre todo en la parte oriental, es la llamada conga oriental. La conga oriental utiliza los tambores de la cultura bantú, los del Espíritu Santo, el palo mayor, etcétera, etcétera, pero transformado y le llaman bocú. Y un instrumento grande que parece un bombo achatado, le llaman galleta, y asombrosamente... Galleta. Y a ese complejo le dicen piano. Entonces usan unas ruedas de tren, 30 tocadores, con distintos toques, tan, tan, tin, 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 el otro tin, 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 tan, tin, tin, el otro tan, tan. Hay una polirritmia ahí. Y asombrosamente, producto de la transculturación de los asiáticos, tanto en Cuba como en República Dominicana, apareció una corneta china que tiene un sonido estridente que camina kilómetros de kilómetros, que es el que hace toda la parte melódica en escalas asiáticas. Entonces esas comparsas, que son del grupo humano que tiene menos desarrollo económico, de los barrios más pobres, salen desde las 10 de la mañana, la gente alcoholizada, es una muchedumbre de 20 o 30 mil personas. Pero que eso tiene en el interior, en su representación, un teatro de relaciones, un pequeño teatro de 15 minutos. Además tiene sus coreografías. Y mi padre fue director de la comparsa de San Agustín, obtuvo premio después de la comparsa de Alto Pino. En una comparsa yo participé tocando trompeta con un corneta chino. Entonces tocamos un dúo sobre una canción patriótica cubana y muy importante, que es la Bayamesa. Y quiero decir con esto que fui educándome en esos principios. Después conocí mucho la tumba francesa, de origen haitiano, que en la parte oriental del país, ustedes saben la migración. Sí, la migración. La tumba francesa tiene un complejo instrumental muy interesante. Y después me asocié a los grupos Carabalí de carnaval. ¿Qué hice? Que cuando empecé a escribir grandes oratorios, grandes obras sinfónicas, en el movimiento o en la sección final, por ejemplo, la canción de los héroes, con texto de Jesús Coscauce, dura 13 minutos. Por cierto, que el año pasado se interpretó en el medio milenio de la fundación de la ciudad de Santiago de Cuba, en el Teatro Heredia, el día 24. Me mandaron a pedir la obra. Yo dije, después de 40 años, ¿por qué interesa? Porque es que en esa obra testimonialmente hay cantos de carnaval de 1836, con toques de carabalí, pero quienes están tocando en esa obra son los descendientes puros de los toques de carabalí. Don Santiago, mire, usted ha dicho algo que yo quiero que usted incluso ilustre, pero eso lo vamos a hacer en nuestro próximo segmento.
Amables televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, música y cultura en el Caribe. Usted puede seguirnos en las redes sociales y ver esta entrevista con el profesor dominico cubano Santiago Valls Castillo en las redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube, porque allí estamos con lo mejor del contenido de la cultura y el arte dominicanos en contexto de movimiento, página abierta con el arte y la cultura. Don Santiago, cuando usted estaba hablando de que su padre, que es director de comparsa y ese tipo de trabajo, me hizo recordar un famoso libro del investigador Fernando Ortiz, que se titula Música y Teatro de los Negros en Cuba. Realmente donde trata las comparsas, la historia. Usted sabe que fue un señor eminente en cuanto a sus investigaciones y siempre publicaba sobre música caribeña, música de negros, etc. Usted viene de una escuela que realmente ha sido famosa en todo el Caribe sobre esa relación música, teatro, danza. Incluso se ha hablado de una ópera negra últimamente. Sí. Todo ese tipo de experimentos viene, y usted habla de un oratorio caribeño. Nos gustaría incluso que usted, hasta si lo puede tocar, lo toque, porque es bueno. Los amables televidentes también están acostumbrados a ese tipo de diálogo con el autor y además con el hombre que tiene una experiencia que tiene que comunicar. En el Caribe existen factores socioculturales que a través de los siglos XVI, XVII, XVIII jugaron un papel extraordinario en el proceso de conjugación de los distintos grupos étnicos que formaron parte de la raíz cultural nuestra. Nuestra cultura musical tiene tres fuentes, una que ha sido poco estudiada y de la cual después trataré, que es la aborigen. La otra es la hispana y por último la de la cultura subsahariana, importantísima, diríamos que es la base rítmica de todos los géneros de la música popular. Entonces sucede que entre los factores socioculturales que ayudaron a la cohesión de todos estos elementos, tenemos la aparición en la música religiosa cuando se producían las fiestas del Corpus Christi y de los días Santos Reyes, de forma tal que a los grupos de cabildo, que eran organizaciones político-social, que les permitían a los esclavos, ante el temor que sucediera lo que sucedió con los indios, de disminución de la población, entonces les permitían salir detrás de la procesión tocando sus atabales. Ya eso sucedía en Andalucía, en el andaluz, en los siglos XIV y XV, porque un elemento que estamos perdiendo a veces mucho de vista es que ya en España la influencia, la presencia de esclavos de la zona subsahariana, llevados primero por los árabes, después llevados por los portugueses, se hizo sentir a través de los cabildos. Entonces, ¿qué sucede? Que esto fue la génesis de nuestros carnavales desde el punto de vista de que es la presencia instrumental de los atabales, conjugado por supuesto con la música instrumental o del canto religioso de porte gregoriano que se hacía en todas las actividades. De tal forma, nuestro cancionero popular tiene uno de los primeros momentos en esta mezcla de sincretización que Fernando Ortiz plantea, porque es muy importante observar, en el Caribe existen dos fuentes musicales, aparte del folk, que fueron la música de capilla religiosa cristiano-católica y las bandas militares. Claro. Sí. No habían conservatorio, pero los músicos se iban educando lentamente. El trovador que va naciendo con esa referencia musical va interaccionando lo que oyen en la música folclórica, lo que oyen en las bandas, en las retretas, y lo que oyen en el canto religioso cristiano. Esto llega a las fiestas populares en los distintos carnavales. Y hay un carnaval muy interesante, del cual yo estaba tocando ahorita un tema. Perdónenme las deficiencias, yo no soy pianista, estaba trabajando, que es un tema de un canto que se llama el cocoyé. El cocoyé fue trabajado por Goschal, que después, como una obra pianística, el gran pianista norteamericano del sur de los Estados Unidos,
cuando fue a Santiago escuchó el cocoyé y llevó esa página al piano. El cocoyé fue instrumentado por el director de la banda militar española, con los atabales y todo. ¿Cómo? Y se convirtió en su segunda sección en una obra extraordinaria porque utiliza los golpes de lo que se llama el cinquillo, pam, 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 pam. Pero si ese cinquillo lo llevamos más lento, es lo que después el bolero tradicional caribeño. Y es lo que es sencillamente el mismo son, compadre Pedro Juan. Y es, mamá, yo quiero saber. O sea que nuestro Caribe está muy influido, está muy influido de ese elemento que viene de la cultura huefón arará, fundamentalmente. En el caso de Cuba, Cuba fue mordida, aunque ya los grupos bantú lo usan también, los congos. Cuando en el 1803 la Luisiana es entregada a Estados Unidos, descienden a la parte norte de la isla muchos esclavos de la Luisiana. Y en el 1791 la emigración. Entonces, esta cultura arará jugó un papel muy importante cuando surge la misma contradanza. La contradanza inicialmente tiene una fuerte influencia en las academias de baile, pero al contacto con estos ritmos del cinquillo van dando pie al surgimiento de nuestra cultura en el Caribe. Incluso hasta el himno de Puerto Rico utiliza ese ritmo. O sea que es un elemento de trascendencia intercultural caribeña importantísima. ¿Qué es lo que yo hago? Sencillamente seguir los pasos de los que me dieron origen estético musical. Porque si Casamillana, director de la banda militar Granaderos de Cataluña, primer premio del Conservatorio de París en flauta, fue capaz de escribir una obra como el Cocoyé, que tiene una significación enorme. Amadeo Roldán, en sus 3 pequeños poemas, el oriental es el Cocoyé. Y en la cantata que yo escribo, la canción de los héroes, eso fue, no fue preconcebido. Hago una cita porque mi abuela me cantaba eso para dormirme. Y yo este tema lo cuelo con toques de Carabalí en el final del oratorio que escribí. Pero ¿qué sucede? Que lo que existe ahí es una continuidad histórica que fue iniciada por los grandes maestros, que a su vez bebían de las fuentes populares. Claro. Y entonces, eso es lo que yo hice. Y este temita viene de ahí y de la cultura francesa, porque eso es nada más ni nada menos que el tataé francés. Tataé, tataé. Profesor Fals, usted tiene un trabajo junto con otros investigadores sobre las raíces estéticas de la música cubana, correcto, ¿sí? Y una investigación sobre la música popular, las voces, Claro. el canto coral y bueno, y se ha especializado en la práctica del canto coral y del coro madrigalista. El madrigalismo, profesor, para el público, ¿qué es el madrigalismo? En la canción del Renacimiento existen 2 momentos. Uno es la chanson y otro es el madrigal. ¿Qué es lo que es la chanson? La chanson son obras de carácter onomatopéyicas que los compositores académicos de la época, como Jenny King, en el canto de los pájaros, trata de imitar a través de onomatopeyas. O en la guerra, otro compositor catalán, Brudó, también trató de imitar en sus obras la guerra de Jenny King. Sí. Ahora, el madrigal, por lo general, y eso lo vemos en literatura, son cantos de carácter amoroso. Sí, poemillas. Sí. Y entonces, el madrigal en España es tratado en el villancico español. Porque el villancico español tiene 2 corrientes, una profana y una religiosa. Sacra. Claro, sí. Entonces, esa corriente profana, como Soy Serranica, Decirle al Caballero, etc., son obras que tienen la influencia italiana del madrigal italiano. Italianizante. Hay una italianización. Sí. Ese que muchas personas ven como que la italianización, no, yo creo que el proceso de la cultura universal está dado a través de interacciones constantes. Ese carácter
mestizo, Híbrido. integral. Nosotros Exacto. somos hijos de la cultura alemana, de la cultura hispana, de la cultura francesa, de la cultura yoruba, de la cultura bantú, de la cultura arará, de la cultura carabalí, de la mozárabe, la sefardita, de la vasca. Yo me quedé asombrado ahora cuando fui al País Vasco, me encontré unas competencias de mujeres cantando, que son nuestras chuineras y nuestras cantoras de canto campesino. Claro. Sí. Entonces, claro, el Caribe fue, usted sabe, el punto económico al que había que llegar primero para después ir a América. Claro. Y entonces vinieron muchas culturas y compartimos ese problema. Bueno, pues volviendo al problema, los oratorios y todo, la composición nuestra bebe instrumentalmente de las fuentes europeas y desde el punto de vista de la raíz rítmica de la cultura subsahariana. Y también, muy importante, se habla de España, del norte de África, la cultura mozárabe del andaluz Sí. y la cultura sefardita de los judíos. Pero ¿qué sucede? Cuando hablamos de música, cuando usted hablaba de las tres raíces de la música caribeña, la música aborigen, poco conocida y explorada, la música española, europea, y la música subsahariana es africana, ¿no? Claro. Africana. Del norte. Claro. Nigeria, Es decir, del Congo, subsahara, sí. Cuando hablamos del subsahariano, Dahomey, sí. Sí, toda la parte pero subsahariana. el subsahariano es la región, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué sucede? Que cuando se hablaba de africanía, Exacto, el cuando Bajo se hablaba Sahara. de africanía, Del por lo desierto general de nada más que se Sahara. hablaba de la parte subsahariana. Sí. Y como la otra formaba parte de la cultura hispana, poco estudiada, no la entendíamos como cultura africana. Y Sí. la africanía hay que verla en toda su integralidad. Por supuesto. Pero precisamente eso es lo que hace Alejo Carpentier, ese gran Ajá, sí. músico Claro. y escritor cubano. Claro. La africanía de la música en Sí, Cuba. sí. De hecho, aquel, Está en su integralidad. uno de sus primeros textos sobre la Textos música. sobre la africanía. Sobre África africanía, tiene sí, una sí. cultura Sí, extraordinaria. extraordinaria. Pero ¿qué pasa con el aborigen? Nosotros siempre hemos pensado, desde el punto de vista musical instrumentista, que lógicamente, como dijo José Fernando, desaparecieron las escalas, los toques, los ritmos. Pero ¿qué es lo que no desaparece en la cultura musical, sobre todo en el género de la canción? El género de la canción es instrumento y voz. Claro. Los mitos, las leyendas y el lenguaje. Yo leyendo a Vargas, María Vargas de la Academia de la Lengua Cubana, cuando empieza a hablar de los mayismos y de la cultura aruaca, y hace un estudio de más de 2000 términos presentes en el lenguaje diario y cotidiano Wow. de Una nosotros, presencia. hombres del Caribe, Puerto Rico, República. Pero además yo encuentro una canción patriótica que era prácticamente nuestro segundo himno nacional. Allá en el año 95 y por las selvas de Mayarí, Aruaco. Una cubana, Aruaco. Dejó el bohío, Aruaco, y a la manigua, Aruaco, Bambino. Se fue el Mambí. Si yo quito esas cuatro palabras, desaparece la cuartilla. Después encuentro a Juan José Arrón, que dice, no se me acuse de cibonellista. Pero cuando leemos a Heredia el poeta y leemos a Plácido, los mitos y leyendas de sus poemas, porque él vivía a 2 kilómetros del Caney, en Santiago de Cuba, El donde Caney. vivían indios. Claro. Y cuando me impacta más todo el hecho de que todavía queda en Cuba una comunidad de 2000 descendientes de indios, en una zona selvática que es Yateras, la ranchería de Yateras, con su cacique y todo. Y además ellos le dicen el cacique. Me quedo muy impresionado, pero además el doctor Duarte nos hace un planteamiento impresionante. ¿Por qué el babalao cubano coge un tabaco que no existe en África, se lo pone en la boca y hace como si fuera un veí que hace un saumerio para curar a los enfermos? Porque el veí que salía huyendo del español se metía en el palenque africano. Y entonces el sincretismo nuestro es afro, aborigen, hispano. Dice Duarte, ¿hasta dónde Sí. termina la magia aborigen y dónde comienza la magia de la zona sudafricana? Entonces yo sigo estudiando porque veo el poema del huracán y la palma, el poema de Heredia, Una tempestad, donde Arrón dice que el hecho de que el huracán va a abrazar a la población es como si fuera un idolillo indio. Y después escucho una canción de Cindo Garay que se llama El huracán y la palma, donde se gime la palma y llora, le da un carácter
mítico a las plantas, a los árboles, que eso también es típico de la cultura aborigen. Y todo el cancionero, Siboney, Frutas del Caney, todo ese cancionero nuestro. Aquí tú tienes uno de la ciguapa. Sí, no, claro. En pleno siglo XX, un mito como la ciguapa trasciende a la cultura nacional dominicana. Yo quisiera que usted... Por eso los aborígenes hay que... Sí, no, pero yo quiero precisamente insistir en eso. Además de ese hibridismo cultural y de ese cancionero que tenemos aquí tan importante. Pero eso lo vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. Música y cultura en el Caribe. Hoy en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Usted puede ver esta entrevista con Santiago Fals Castillo, profesor, compositor, músico, dominico-cubano, cubano-dominicano, a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos en movimiento. Profesor, discúlpeme si le dije dominico-cubano, pero ya yo lo siento así. No, sé que es cubano, residente en nuestro país, pero ya lo sentimos así. Yo tengo nacionalidad dominicana. Ah, bueno. Se naturalizó. Sí. Hace más de 15 años, gracias Pues, a Dios. Y comparto las dos culturas y las dos nacionalidades. Por aquello de negociación de las identidades, que es un término Bueno, que si se utiliza Sí. mucho últimamente. Si yo les cuento que cuando yo chico, que tenía 9 años, un radio muy viejo, me entraba la voz dominicana Sí. Sí. a las 4 de la tarde. Sí. Y yo tratando de escuchar la radio rebelde, que tenía que hacerlo con mucho cuidado, me salía la voz dominicana. Aquí sucedía el mismo fenómeno con Ah, Cuba, ¿verdad? sí. Y entonces oía los anuncios, Bermúdez, Brugal, etc. Sí. Perdón de la propaganda. Sí. Pero oía aquellas cosas, porque inmediatamente ponían el programa de La Tremenda Corte. Ah, no, claro. Y yo oía aquello y ¿quién me iba a decir que en mi vida, la vida de mi familia, toda la hemos desenvuelto felizmente, se lo digo sin nada que me quede en el corazón. Y además, desde aquella época ya empecé, además tenía un tío dominicano también, que fue el que educó a mi familia, a mi madre. Y usted se acuerda que el mayor de la familia varón era el que se dedicaba. Sí, el cabeza de familia. Murió el padre de mi madre, entonces él atendió. Por cierto, que un hijo del primo vive aquí. Pues ya le digo que me siento muy honrado y defiendo mucho la identidad y la nacionalidad dominicana, tal como la cubana. Profesor, mi imagen de usted está presente en mi diario Acontecer Todaliza. Es un poco testimonial porque ya llevo 2 décadas enseñando en la hoy Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También enseño en la Facultad de Humanidades. Antes éramos departamento de arte, antes de constituirnos en facultad en el año 2000. Y recuerdo, si mi memoria no me falla, que desde que empecé la cátedra empecé a dar clases de estética y otras materias, estoy viéndole a usted siempre entusiasta, siempre animoso, siempre en el ejercicio, practicando con los estudiantes, enseñándoles música, los instrumentos, en la pedagogía musical siempre, y además animando los proyectos y con las prácticas en las escalinatas de nuestra facultad, ¿no? El primer piso, el segundo, con el coro,
siempre al final del semestre, para determinadas épocas como la Navidad. Esa es la imagen que yo tengo de usted, profesor. Pero además, y claro, siempre enseñando en el aula, en las aulas, de la cátedra, ¿no? En las aulas de música. pero además, Fidel, una cosa, el profesor asesora Sí. y trabaja a nivel de posgrado, Sin duda. allá en la Facultad de Arte. Sí. Así, de los pocos profesores músicos que trabajan precisamente ese tercer, cuarto nivel, es él. Pero por supuesto la relación se extiende a su hija, que es la profesora María de las Nieves Fals, que colabora con nosotros siempre y está presente en nuestros simposios. No, y con profesora de años, Profesora sí. de años también, que está En la siempre cátedra. y particularmente en esos simposios anuales que hacemos de historia y crítica de arte, siempre está presente con nosotros y siempre nos acompaña. De manera que hay una sinergia, hay una, Sí, sí. y una empatía al mismo tiempo entre todos ahí. Siempre le vemos en esto, ¿no? En la importancia de la educación musical en un país como la República Dominicana, en un momento como este también, profesor. Sí. En un momento que demanda. Hay otra cosa también que Sí. hemos observado a todo lo largo, es el diálogo científico entre música, cultura, literatura, arte, filosofía, que el profesor siempre ha mantenido, y prueba de ello es que precisamente se inscribe, cursa y completa una maestría en metodología de la investigación científica. Dirá alguien, pero debió Sí, hacerlo sí. en música. ¿Por qué? Porque su ligazón con la filosofía, la teoría y todo eso. Muy Algo interesante. que es importante que usted... La Muy musicología. interesante eso que usted plantea. Yo tenía un gran profesor, Edmundo López. Creo que llegó a ser crítico en el periódico de los Estados Unidos. Creo que o hizo algunos trabajos, New York Times. Graduado del Conservatorio de Viena. Tremendo intelectual. Edmundo López decía que los músicos en nuestra formación teníamos 4 etapas. La primera, la del desenvolvimiento del dominio del instrumento. 2, ese desenvolvimiento pero desde un punto de vista artístico. 3, ese carácter artístico, ese desenvolvimiento, pero revalorizándolo y transmitiéndolo como profesor a las nuevas generaciones. Y un cuarto nivel, que era el nivel al que debíamos de aspirar todos para ser trascendente, de filósofo de la música, del para qué de la obra estética. Que por cierto, ahora usted trató con una chica que nos la mandó a hacer un trabajo sobre lo lúdico en la pedagogía musical. Y ayer yo lo hablaba. ¿Qué tú quieres decir con eso? No, porque yo puedo enseñar la parte matemática musical como razón pura, pero es que hay una santísima trinidad en la formación de los estudiantes. Dios Padre, Claro. Dios Hijo Sí. y Espíritu Espíritu Santo. Santo. Dios mío, yo no Sí, puedo, sí. no puedo Sacar, no puedo. separar. Entonces yo me daba cuenta, profesor, de que a mí me faltaba algo en mi formación y eran los estudios filosóficos. Y la filosofía general y tratar de asentarlo a partir, por eso la pregunta que hizo usted de las raíces. Por eso Sí, fue las que mi raíces. tesis fue sobre las raíces estéticas de la música cubana. Pero déjame decir una cosa muy interesante. Antes existe un trabajo que fue mi tesis de maestría de educación, de educación superior, que fue la base de la otra, porque el tema es el canto coral, un instrumento pedagógico para el afianzamiento de la identidad dominicana. Y la estructura de la segunda tesis deviene de la primera, porque primero fue un estudio sobre la cultura dominicana. La cosa africana, la cosa... Que hay No, hay una una... cardinal. que hay Podría que- llegar a tratar de ver si podía estudiar a Puerto Rico, porque realmente es una cultura única. Y entonces eso fue lo que me llevó a hacer estudios de filosofía para poder entender el para qué, quién soy y hacia dónde voy, porque tenemos grandes problemas con ese fenómeno. con Sí. ese fenómeno. Ahora con las tendencias posmodernas, esto de ahí, Forma yo no creo identitario. que es difícil que desaparezca en nuestra cultura. Pero incluso las confederaciones de naciones, la antigua Rusia confederada, los Estados Unidos, etcétera, cada estado mantiene su identidad. Sí. Pero es que la cultura de consumo, que tiene sus valores también, si la tomamos como el fundamento estético del disfrute
único, Sí. y perdemos los otros valores de nuestras culturas nacionales, los carnavales, las tradiciones, etc. Creo que nos vamos a ver un poco mal. Yo me siento mal cuando, por ejemplo, dejo de sentir la presencia de los elementos dominicanos de la música popular. O bien el merengue o la bachata. El merengue tradicional, típico, el mismo merengue ya del 60. Que hay una tendencia actualmente, producto de todas las manifestaciones estas de consumo, a no disminuirlo, pero es también un problema generacional. Sí. Pero realmente me llamó mucho la atención hurgar, trabajar los estudios estudiar las raíces, porque veo que ahí es donde podemos nosotros hacer un trabajo pedagógico en la educación artística de nuestros estudiantes para mantener vigente el gusto. No es imponerlo, cuidado con eso, porque si se impone, pero sí que la gente tenga la otra gama, el otro valor, que se le dé información, porque si nomás que te le da un solo lado de la información y no le da el otro, Sí. lógicamente la gente se va a ir con el otro. Profesor Fals, yo recuerdo en una de sus prácticas, no sé, con el coro de los estudiantes de la Escuela de Música de la Facultad de Artes, de la UAS, creo que usted en esas prácticas de fin de año, de Navidad, Sí, para Navidad. mostró, creo que el cocoyé, ¿no? Una versión de Una conga. una conga, fue Conga extraordinaria. oriental. Sí. Extraordinaria. Esa oyeron ustedes fue la- Sí, una conga. No, le digo porque... Pero también hice, perdóneme, y otras, o sea, sí. no, hice un popurrí de cantos folclóricos dominicanos que participó en Lady Sánchez, Sí, incluyendo cantos campesinos de trabajo, que fue una de las primeras experiencias que los Sí. muchachos de los UAS no tenían esa costumbre. Sí. Cuando ellos empezaron a cantar aquellos cantos, el Espíritu Santo, cantos de trabajo, con acompañamiento de percusión, sí. produjo una impresión extraña, porque no es lo habitual. No, Eso no, queda yo conferido a las prácticas folclóricas de Claro. nuestro grupo folclórico. Los Que folclóricos, se sí. ha ido reevaluando entre tiempo porque se ha tomado el folclore como algo pintoresco. Pintoresco, Y nosotros y hemos, para el ya espectáculo. hemos realmente Lo hemos- atacado ese sí. tipo Claro, de eso es un posicionamiento Sí, porque no es. le digo ¿Usted porque... sabe quién es una de las personas que trabajó eso? Luis Díaz Sandoval. Ah, El- sí. Ah, sí, Él el trabajó profesor. Sí, el profesor. Trabajaba en el coro, incluso que fue director del coro, Del coro de de la la Universidad Sí, Autónoma. Tiene recuerdo obras su de- interpretación de compadre Pedro Juan y tal. Pero le digo porque me recuerdo un álbum que yo compré hace unos años que se llama Alma de Santiago, que es con Jane Burnett, una música canadiense que es clarinetista y saxofonista y flautista. Entonces ella hizo música, viajó a Cuba, hace investigación antropológica y musicológica, ¿no? Sí, sí. Como igual que Ray Cooder con Buenavista Sí, Social Club, cómo no. que tuvo mucho éxito. Pero Jen Sí, Bonnet hizo ese álbum, se llama Alma de Santiago, dedicado a la música de Santiago de Cuba, la música de Oriente, de donde usted es oriundo, ¿no? No sabía esto. Y sí, y ese álbum no ha tenido tanta circulación así, es Una repercusión. Sí, pues sí, pero bastante. Y entonces ella grabó con un grupo de un cuarteto, se llama... ¿Cuarteto Patria? Cuarteto, sí, no con el Cuarteto Patria grabó, creo que Ray Cooder, con Elías de Ochoa y esto, Ah, ¿no? Elías de Ochoa. Pero ella grabó con un cuarteto de saxofón de Santiago. Sí, Y lo con vi. un grupo que se llama Los Jubilados. Ah, los jubilados. Los Jubilados de Santiago, con grupos... Eso era la Casa de la Trova. La Casa de la Trova, así bueno, y hay temas ahí como el grupo se llama, y hay otro que se llama Los Hoyos también. El grupo La Los Conga Hoyos. de los Hoyos. La Conga de los Hoyos, y hay temas como, bueno, de Miguel Matamoros, No, Lágrimas pero no. Negras, Fidel. hay son santiagueros, y uno que se llama Camaroncito Seco, que es muy... Fidel, mira, oye, yo creo que nosotros vamos a tener que proponerle al profesor que venga en la próxima semana aquí. Y seguir hablando de música seguir hablando de afrocubana, eso. afro. No, porque Sí. es que el tema es vasto. Es vasto. Música y cultura en el Caribe. El profesor tiene una serie de experiencias Sí. que creo que ya con la prisa y ya están los técnicos casi entrando al programa que tenemos que parar. Pero vamos para la próxima a tener con nosotros comprometido con nosotros. precisamente a don Santiago Fals Castillo en nuestro programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta la próxima, amables televidentes.